Soy Nacho Martínez, doctor en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Es tan importante como el entrenamiento, al final es el descanso y el tiempo que tenemos para recuperar entre sesiones, tanto el tiempo como la calidad de esa recuperación. Muchas veces el deportista piensa que solo tiene que tener en cuenta el tiempo que tiene para entrenar o el número de sesiones que le encajan y no tiene en cuenta la recuperación que necesitamos después de esos entrenamientos. Entonces, muchas veces es mejor realizar un entrenamiento, solo un entrenamiento diario o un entrenamiento cada 2 días si no tenemos suficiente tiempo para asimilar ese entrenamiento, suficientes horas de sueño o suficiente tiempo para poder llevar una buena alimentación post-entrenamiento. Al final hay que buscar el equilibrio entre la carga que somos capaces de tolerar y la carga que somos capaces de asimilar, no solo en el momento del entrenamiento, sino entre las sesiones que podamos recuperar bien. También es importante que no pensemos que un corredor siempre tiene que progresar hacia mayores distancias, no tiene por qué en el momento en que vaya mejorando sus entrenamientos o que pueda exigirse más en los entrenamientos necesariamente tener que ir a distancias mayores. Hay también la posibilidad y también es importante que la gente entienda que también se puede intentar progresar hacia realizar más rápidamente una misma distancia. Al final lo que es importante es que haya una progresión y que el corredor o que en este caso el deportista entienda que paso a paso pues, puede ir consiguiendo mayor rendimiento o bien recorrer distancias o plantearse en competición distancias más largas.